y tal vez ahí nos estamos metiendo un poquito a física moderna, pero también es de física clásica, el movimiento relativo. Entonces podemos observar ahí un ejemplo, miren, como el bus. Entonces miren, aquí hay tres situaciones, dice. Tiramos la piedra ante los observadores en el interior del bus. Mientras la piedra cae, el autobús, nosotros y los observadores avanzamos debido al movimiento del vehículo. La piedra avanza también en el aire. Cuando la piedra termina su caída, el sistema, suelo, el vehículo, los observadores, la piedra, se ha movido en la dirección que avanza en el autobús. ¿Es eso cierto? ¿Será que todo se ha movido en la dirección que va el bus? Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Porque técnicamente podemos decir como los individuos van dentro del bus, ¿verdad? Pero ahí ellos no se están moviendo. El que está llevando el movimiento, el cambio de posición ahí, es el bus. Por eso es de que cuando hablamos de que el movimiento relativo es porque depende de un marco de referencia. El marco de referencia es quien observa. Bueno. Ahora vamos a ver dos elementos que son la distancia y desplazamiento. ¿Sí? Bueno. ¿Ustedes qué dicen? ¿Será que distancia y desplazamiento es lo mismo? No. No. ¿Qué No. diferencia hay entonces? No, profe. ¿Qué es la distancia y qué es el distancia desplazamiento? La distancia es lo que uno ha recorrido. Profe, Ajá. ¿y el desplazamiento a qué velocidad va? ¿Desplazamiento a qué velocidad va? No. Ahí todavía no estamos viendo la velocidad. ¿Cuál sería el desplazamiento entonces? La distancia al viaje y el desplazamiento. Casi no escuché lo que dijo. Bueno, ya miren, aquí tenemos una imagen, ¿verdad? Entonces, toda la línea punteada es la distancia. Y por ahí dijo alguien que es todo lo que se recorre, toda la longitud que se recorre. Entonces, ustedes van a ir a un determinado lugar y tal vez van a hacer algunas subidas, bajadas, que la curva, que pasar debajo del túnel, ¿sí? Entonces, todo ese movimiento, tomando en cuenta la dirección que ustedes están tomando, es una distancia. Entonces, algo muy importante es la diferencia más marcada acá, es de que la distancia es una cantidad escalar y el desplazamiento es un vector, ¿sí? La distancia es un escalar porque únicamente necesita de una unidad de medida y una magnitud, ¿verdad? Entonces yo puedo decir, bueno, fíjense que tengo que ir a la capital, entonces tengo que ir a hacer 4 kilómetros, por ejemplo, ¿verdad? Entonces eso va a ser una distancia, tomando en cuenta hasta el camino que voy a utilizar. Si es que, bueno, tal vez de aquí de Bárcenas, si es que me voy a meter por el lado de San José o por el lado de aquí del camino hacia la Enca, o me voy a ir hacia la Choza y luego voy a llegar por la calzada Roosevelt. Todo eso tiene que ver con la distancia, ¿verdad? Pero ahora el desplazamiento, observen ustedes que tenemos acá, miren, dos puntos, ¿sí? El punto A y el punto B. Ahí al desplazamiento no le importa si ustedes subieron, si bajaron, si hicieron una curva, no. El desplazamiento simplemente es la longitud que hay del punto de inicio del movimiento hacia el final y en línea recta. No le está importando si hay edificios, si hay un lago, si hay bosque, no. Simplemente es la diferencia entre el punto que inició y el punto en donde
finalizó. Mientras que la distancia, miren, vino acá a dar toda esta vuelta. Ahí sí estoy tomando en cuenta todo lo que se recorrió. En cambio, el desplazamiento no. Bueno. Hoy vamos a ver en la siguiente imagen. Miren. Acá tenemos una imagen de un mapa. Bueno. Entonces, vean. Aquí tenemos dos distancias. Está la que está en azul y la que está en gris. Dice que la azul tiene una trayectoria de 1.2 kilómetros, es decir, 1200 metros. Y la trayectoria gris, que podemos ver ahí la línea gris, tiene 1.3 kilómetros, o sea, 1300 metros. Si ustedes ven, hay dos puntos, ¿verdad? El punto de inicio, que es el punto A, y el punto final, que es el punto B. Vean que dependiendo del camino que tomaron, ¿sí? Están recorriendo una distancia diferente, porque en la trayectoria azul están recorriendo 1200 metros y en la trayectoria gris 1300 metros, a pesar de que están llegando al mismo lugar. Entonces, la distancia depende de cómo se toman hasta los caminos, ¿verdad? De cómo está el camino. Entonces, todo eso lo va a tomar en cuenta la distancia, la longitud total para llegar de un lugar a otro. Ahora, el desplazamiento, y aquí está lo que les digo, miren, es un vector. Entonces, ven, el desplazamiento aquí es esta flecha roja. Desde que a esta flecha no le importa que ahí haya habido un lago, el océano, si hay vías de tren, no le importa nada, ¿sí? Solamente se está midiendo qué distancia hay, qué longitud del punto de inicio al punto final. Y miren, ¿cuál es esa longitud? 745.54 metros. Si yo acá vengo y coloco, miren, mi plano cartesiano, yo podría decirle que aquí hay un ángulo. Por ejemplo, podría decir así, que aproximadamente, que fueran 120 grados. ¿Sí? Del punto inicial a 120 grados hay 745.54 metros. Y ese es el desplazamiento. Por eso es de que el desplazamiento es un vector. ¿Sí? Es un vector. Necesita de una dirección. Y solo se va a preocupar por la longitud total que hay del punto de partida al punto final. Entonces, vean. A mí siempre me ha gustado dar un ejemplo y es, si ustedes parten de su casa al establecimiento y luego regresan a su casa, bueno, digamos que de su casa al establecimiento hay 2 kilómetros, ¿sí? Haciendo una suposición. Entonces, miren, con este ejemplo, ¿cuál es la distancia? ¿Cuál es la distancia que ustedes recorren? De casa al establecimiento y del establecimiento a casa. ¿Cuál es la distancia? 2 kilómetros. ¿Cuánto? 2 kilómetros. No, porque usted fue de su casa al establecimiento y luego regresó a su casa. ¿Desde cuánto en 4 total? kilómetros. 4 Cuatro. kilómetros, ¿verdad? O sea, la distancia es 4 kilómetros. 4 pero miren, kilómetros. pero ahora el desplazamiento. ¿Cuál es el desplazamiento? Si ustedes fueron de su casa al establecimiento y del establecimiento a su casa. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuántos kilómetros? ¿Cuántos kilómetros hay de desplazamiento ahí? 4. 4.000 metros. No. 4.000 metros. Sí, ahí lo está convirtiendo en metros, pero no.
Fíjense que aquí hay, como estamos hablando de kilómetros, ahí el desplazamiento es de 0 kilómetros. Ahora, ¿por qué? Porque estamos diciendo que el desplazamiento es la longitud total que hay del punto de partida al punto final. Miren, si ustedes salieron de su casa y volvieron a regresar a su casa, entonces ¿cuánto se desplazaron? Nada, 0 Nada, kilómetros. nada, porque salieron en el mismo lugar de donde salieron, ahí volvieron a llegar. Ahora sería muy diferente si yo digo, ah, bueno, salí de mi casa, entonces ¿cuál es el desplazamiento hacia el establecimiento? Aluciendo que es una línea recta, podríamos decir que el 2 kilómetros. desplazamiento es 2 kilómetros. Y igual que en la distancia. Pero tal vez dijéramos, bueno, tal vez mi establecimiento queda al norte. Entonces yo ya digo, el desplazamiento son 2 kilómetros al norte, ¿verdad? Porque es un vector. En cambio, la distancia simplemente 2 kilómetros. Bueno, tengan muy en cuenta eso, ¿verdad? El desplazamiento es la diferencia entre el punto de partida y el punto de llegada. Bueno, entonces, miren, ya casi para terminar, vamos a ver los tipos de trayectoria, ¿sí? Y me gusta más este mapa. Entonces, miren, la trayectoria es la forma que se sigue para poder describir el movimiento que está habiendo, ¿sí? Entonces, la podemos clasificar principalmente en 3 grupos: en rectilínea, en curvilínea y en errática. En la rectilínea solo tenemos un tipo, que es la línea recta, es en línea recta. Sea horizontal o sea vertical, pero es línea recta. La curvilínea está la circular, de que tenemos un círculo. La parabólica, que es por ejemplo, cuando pateamos un balón de fútbol y va a tomar esa forma, ¿verdad? El efecto. El efecto. La elíptica, podríamos describir la forma en que se mueven los planetas alrededor del Sol. Muchos dicen, y cuando los envían a hacer el sistema solar, dibujan círculos, y no. La forma en que se mueven los planetas alrededor del Sol es una forma elíptica, ¿sí? Su eje es elíptico, no es circular. Y la oscilatoria, tal vez alguna vez han visto cómo se mide el pulso cardíaco, ¿sí? ¿Han visto esas pantallitas? No. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, por si no lo han visto, bueno, tal vez han visto que como que hace esto, miren. Entonces, eso es oscilatorio, ¿sí? Hay una oscilación. Esto también es una oscilación. Eso sería oscilatorio. Y la errática irregular, pues no tiene una forma específica. Digamos que ese es mi movimiento. Miren. Aquí partí y aquí llegué. Ven de que no tiene una forma exacta, no puedo decir que es totalmente circular o que es totalmente parabólica o es línea recta. No. Entonces, por eso es Puede errática, ser de porque todas. está compuesta. Puede ser de todas, ¿verdad? Bueno, entonces, así vamos a terminar. Su tarea es, en su cuaderno, ilustrar los tipos de trayectoria. Entonces, aquí está el mapa. Entonces, van a ver, colocan ustedes trayectoria rectilínea. A la par va línea recta. Pueden dibujar o pegar recortes, como les parezca mejor, ¿sí? Eso va a ser para su cuaderno. Ilustrar los tipos de trayectoria. Como dijo profe, que no lo escuché muy bien. Ilustrar los tipos de trayectoria.
Bueno, ahí terminamos la clase de física.